Saludos a todos, bienvenidos a este nuevo video acerca de la vacuna Moderna contra el SARS-CoV-2. Mi nombre es Camila Isabel Palma Tovar y hoy vamos a repasar un poco del estado actual de desarrollo de esta vacuna y también vamos a explicar de forma muy sencilla los principales resultados que se han obtenido en las fases 1, 2 y 3. En primer lugar, es muy importante que hablemos un poco de la empresa que está desarrollando esta vacuna, que es Moderna. Entonces, lo que hemos hecho en primer lugar ha sido entrar al sitio web de Moderna, que es modernatx.com. Entrando ahí nosotros podemos ver a qué se dedica esta empresa, cuáles son sus objetivos, su misión, su visión. Y bueno, lo que encontramos es que en realidad Moderna es una empresa bastante nueva, fundada recién en el año 2010 en Estados Unidos. Y su eslogan es que el RNA mensajero o ARN mensajero es el software de la vida. El RNA mensajero, como vamos a ver después en la explicación de la vacuna, es un material genético que tiene las instrucciones para la producción de proteínas. Entonces, eso es el fundamento de esta empresa. Toda la tecnología que ellos desarrollan es en base a este RNA mensajero. No solamente se están enfocando al COVID, también han tenido investigaciones sobre otras enfermedades, tanto infecciosas como de otro ámbito más fisiológico. Y el objetivo es ese, ¿no? De que se vea que el RNA mensajero, aparte de ser una información genética muy importante, pueda llegar a constituirse en un tipo de medicamento para curar diferentes afecciones. Es por eso que su misión es precisamente esa, ¿no? Crear una nueva generación de medicamentos transformadores en base a este material genético que es el RNA mensajero. Ahora vamos a hablar de lo que más nos interesa, que es cómo ha sido desarrollada esta vacuna por Moderna. Entonces, primero vamos a recordar un poco cómo se da la infección por el coronavirus. Esto ya lo hemos visto con mucho detalle, ¿no? En la explicación de la vacuna de Oxford. Ahora vamos a ver un poco la primera parte en realidad de todo eso, ¿no? Vamos a recordar que el coronavirus, como pueden ver, tiene esta estructura, contiene estas proteínas spike que habíamos dicho anteriormente, que son como las manitos del coronavirus, ¿no? Que le permiten agarrarse a la célula y después infectarla. ¿Qué es lo que pasa? Esta proteína spike, como les indico, va a poder unirse a un receptor en la célula e introducirse, ¿no? Pero cuando esta manito se une, va a cambiar de estructura. Ya no sé si pueden ver mi mano. Cuando está en conformación cerrada, cuando el virus está libre, está así. Pero cuando está cerca a la célula y necesita unirse a ella, abre su manito, ¿ya? Así que lo que están haciendo en Moderna es enfocarse en la proteína spike, que es esta espícula, que es la manito, pero están queriendo que el RNA mensajero que ellos utilicen codifique para la estructura cerrada, es decir, para cuando la proteína spike está así, ¿no? Como pueden ver aquí en la diapositiva, aquí está la conformación cerrada y es contra eso lo que están diseñando la vacuna, ¿ya? ¿Cómo pueden asegurar que esté en esta conformación cerrada y no esté en una conformación abierta? El hecho de que esté en una conformación cerrada va a depender mucho de los aminoácidos que puedan estar presentes en esta proteína espícula. En este caso, lo que han hecho es, en ciertas posiciones, aumentar residuos de prolina. Ya se ha cambiado un aminoácido X por prolina. La prolina es un aminoácido que tiene la característica de ser bastante rígido. Es un aminoácido, una molécula que no tiene la capacidad de muy flexible, o sea, es realmente bastante rígida y eso asegura que se quede en esa conformación cerrada, ¿no? Así que es por eso que ellos han diseñado un RNA mensajero que codifique a la proteína spike en conformación cerrada, cambiando ciertos aminoácidos con prolina para asegurar esa falta de flexibilidad. Ahorita vamos a entender por qué se ha hecho eso. Entonces, ahora ya vamos a entender mejor lo que dice aquí. La vacuna
mRNA 1273, ese es el nombre de la vacuna, es una nanopartícula lipídica. ¿Eso qué significa? Imagínense que ustedes tienen un globo y ese globo está hecho de grasa, ¿ya? De lípido. Y todo ese lípido, ese globo va a encapsular un RNA mensajero. Este RNA mensajero va a ser el que codifique esta proteína espícula en estado cerrado, como puñetito, ¿ya? Pero este RNA mensajero tiene la característica de ser modificado. Eso significa que se han cambiado ciertas letras. El código de ese RNA mensajero ha sido en cierto punto modificado con el propósito de que dentro de la célula no sea degradado por el interferón, porque el interferón, los genes de interferón van a detectar un material genético y la célula puede morir en ese momento. Y nosotros no queremos eso. Queremos que la célula tenga el tiempo suficiente para procesar ese RNA mensajero, que no sea tan rápidamente reconocido como extraño, con el propósito de que después se pueda generar la respuesta que estamos buscando. Entonces, en base a eso vamos a explicar un poquito más esta segunda parte que les estaba diciendo. Entonces, tenemos la nanopartícula lipídica que contiene el RNA mensajero. Es nuestra bolsita de grasa que adentro tiene el premio, ¿no? Que es el RNA mensajero. Esta nanopartícula lipídica consiste de esfingomielina, polietilenglicol, colesterol, dimiristilglicerol y diestearil fosfatidilcolina, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estos lípidos que están recubriendo van a fusionarse con la membrana. Esa es una ventaja respecto a otras vacunas que utilizan vectores, por ejemplo. ¿Por qué? En el caso de los vectores necesitaban un receptor. En cambio, el hecho de que la nanopartícula sea lipídica facilita la entrada y la liberación del RNA mensajero sin necesidad de contar con un receptor específico. Después de eso, ¿qué pasa? El RNA mensajero que está ingresando en la célula va a pasar al retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático es esto que estoy mostrando aquí. Es un conjunto de vesículas que están asociadas al núcleo que contienen en su estructura a los ribosomas. Los ribosomas son pequeñas máquinas, que podemos decirlo así, que lo que van a hacer es transformar el código que está aquí en una proteína. En este caso, en la espícula del SARS-CoV-2. Como estamos diciendo, esta espícula va a ser en estado cerrado. Una vez que se produzca la proteína espícula, esta va a ser degradada dentro de la célula y va a poder ser presentada. Eso se conoce como presentación de antígenos, cuando la célula es capaz de mostrar en su superficie una señal de tal vez un agente que haya podido ingresar, ¿no? De ese modo se alerta al sistema inmune que algo está pasando con esta célula. Como esta esta proteína espícula no es parte del ser humano, el organismo lo va a identificar como algo extraño. Y lo que va a pasar es que por mecanismos de inmunidad innata, esta célula va a ser eliminada. Inmunidad innata significa que es una inmunidad de partida que tenemos como nuestra primera defensa. Esa célula va a morir, pero ahí no se entiende, ¿no? Entonces, si ya ha muerto la célula, ¿cómo puede ser que se produzca después una respuesta más fuerte? Lo que pasa es lo siguiente. Se tiene a la célula dendrítica. La célula dendrítica es una célula capaz de recolectar basura, podemos decirlo así. Lo que hace es recolectar los restos de esa célula que acaba de morir, que es la célula vacunada en realidad. Entonces, lo que va a hacer esa célula dendrítica es presentar los restos de esa célula a una célula CD4, una célula T CD4, que es un linfocito virgen. Este linfocito virgen va a ser de ese modo estimulado y va a poder a su vez estimular diferentes tipos de respuesta inmunológica. Un tipo de respuesta es la respuesta citotóxica, mediada por células T citotóxicas que son las CD8.
Estas CD8 lo que van a hacer es reconocer directamente a aquellas células que puedan ser infectadas y las va a eliminar. Después se tiene a las células B, que van a poder producir anticuerpos que van a evitar que el virus pueda unirse a las células e infectarlas. Esta es la respuesta inmune que asegura el éxito de las vacunas, ya que es una respuesta inmune adaptativa que asegura que cuando el virus real entre, el coronavirus entre a la persona vacunada, existan estos dos tipos de reacciones. Una respuesta celular, que es más como algo como un guerrero que va y directamente mata a las células por la producción de diferentes enzimas y diferentes mecanismos. Y por otro lado se tiene también la producción de anticuerpos. Si el virus entra, el linfocito B va a poder producir anticuerpos en su contra, evitando su entrada a las células y que por tanto infecte a las células. Y haya un cuadro de coronavirus. Entonces, ahora con todo esto ya vamos a empezar a hablar un poco de cuáles han sido las fases que ha transcurrido esta vacuna y cuáles son los principales resultados, si los hay en este momento. Primero, la fase 1. La fase 1, como habíamos visto, consiste en la evaluación de los efectos adversos, la capacidad de generar una respuesta inmunológica y generalmente se hace en muy pocos individuos, ¿no? Hasta 100 individuos. En este caso, el título del ensayo clínico es Seguridad e inmunogenicidad de la vacuna mRNA 1273 para profilaxis del SARS-CoV, ¿no? De la infección por SARS-CoV. Y bueno, este ensayo clínico está previsto hasta noviembre del 2021. Eso es algo muy importante que se van a dar cuenta a medida que avancemos. Lo que pasa es que las fases de desarrollo de las vacunas generalmente se dan una después de la otra y eso toma bastante tiempo. Por la emergencia sanitaria que estamos teniendo, muchas de estas fases se han solapado, podemos decir, con el propósito de ir obteniendo resultados preliminares y poder cada vez avanzar un poco más, ¿no? Y lograrlo en menos tiempo. Entonces, como pueden ver aquí, por ejemplo, si bien este es un ensayo de fase 1, ya tiene sus resultados parciales, pero oficialmente va a terminar en noviembre del 2021. ¿Qué significa oficialmente? Que el último paciente va a ser evaluado hasta noviembre del 2021, o sea, con todas las variables en todos los pacientes hasta noviembre del 2021. Entonces, este ensayo clínico de fase 1, bueno, esto significa etiqueta abierta, significa que los pacientes saben que están recibiendo la vacuna, tiene rango de dosis, eso quiere decir que hay diferentes dosis que se están probando en hombres y mujeres no embarazadas a partir de 18 años en buena salud, ¿no? Como pueden ver, seguridad, reactogenicidad e inmunogenicidad es lo que se va a evaluar en esta vacuna. Entonces, el primer resultado que tenemos es el paper número 1, que es una vacuna de RNA mensajero contra el SARS-CoV-2, un reporte preliminar. Esto ha salido el 14 de julio del 2020. Vamos a ver. Primero la metodología. Pueden ver que ha empezado en marzo del 2020. En marzo del 2020 ya se ha contado con 45 participantes a los cuales se les ha inyectado una primera dosis, el día 1. Esta primera dosis podía ser de 25, 100 o 250 microgramos. Es decir, que estos 45 participantes han sido divididos en grupos con el fin de que una cantidad equitativa reciba 25, 100 y 250 microgramos. Se ha hecho una segunda dosis, es decir, el refuerzo, el día 29, pero 3 personas no porque han tenido una urticaria en las piernas y se ha decidido mejor no darles la segunda dosis. Se han hecho visitas a los 7, 14 días después de la vacunación y a los días 57, 119, 209 y 394, lo cual también coincide con lo que estábamos viendo, ¿no? De que los resultados estarían todavía falta para que salgan, ¿no? Porque recién empezó en marzo. Entonces, ¿qué es lo que se ha encontrado? Lo que se ha encontrado respecto a los efectos adversos es lo siguiente.
Las personas que han recibido la primera dosis de 25, solamente el 33% ha tenido efectos adversos. Sin embargo, después de una segunda dosis con 25 microgramos, estas mismas personas han tenido 54% de ellos efectos adversos. Eso significa que ha aumentado un poco, ¿no?, la incidencia de efectos adversos después de la segunda dosis. Después tenemos con 100 microgramos. Con 100 microgramos, después de la primera dosis, 67% tenían efectos adversos. Y después de la segunda dosis, todos han tenido efectos adversos. No se preocupen, ahorita vamos a ver cuáles. En el caso de los 250 microgramos, 53% han tenido efectos después de la primera dosis y después de la segunda, todos, ¿no?, han presentado ese tipo de efectos adversos. Los efectos adversos que se han demostrado han sido tanto locales como sistémicos. El local más frecuente ha sido el dolor en el sitio de punción, ¿no?, lo cual es bastante común y es algo que no ocurre solamente con esta vacuna contra el SARS-CoV-2, sino ocurre con muchas otras vacunas. Por otro lado, se tiene efectos sistémicos como fatiga, escalofríos, dolor de cabeza y dolor muscular. Este es el orden de prevalencia, por tanto, lo que más ha habido ha sido fatiga, ¿ya? Ahora, ¿por qué existen efectos adversos en las vacunas? Es porque el sistema inmune está trabajando, ¿no? Y si el sistema inmune está trabajando, tienen que haber cierto tipo de manifestaciones de esto, ¿no? Y esos son ese tipo de efectos adversos, que como les digo, no son algo como para alarmarse. Respecto a la respuesta inmune, se ha evaluado tanto la respuesta inmune humoral como la respuesta inmune celular. En el caso de la respuesta inmune humoral, en el caso de la inmunoglobulina G contra S2P, que es la proteína espícula, una porción de la proteína espícula en realidad, se ha visto que el 100% de los pacientes ha desarrollado estos anticuerpos en el día 15 y que hay un aumento con la segunda dosis. La segunda dosis siempre mejora la producción de los anticuerpos y existe una clara relación con la dosis. ¿Se acuerdan que hemos utilizado dosis de 25, 100 y 250? Bueno, a más dosis, más anticuerpos, es lo que han visto. En el caso de los anticuerpos neutralizantes, después de la primera dosis, menos de la mitad tenían anticuerpos neutralizantes. Y con la segunda dosis, todos han tenido anticuerpos neutralizantes. Eso significa que la segunda dosis es de suma importancia para poder generar estos anticuerpos neutralizantes. Se ha visto que la producción de anticuerpos neutralizantes es mayor con una dosis entre 100 y 250. Estas personas de estos dos grupos, los que han recibido 100 o 250, han tenido más cantidad de anticuerpos neutralizantes que las personas del grupo de 25 microgramos. Respecto a la respuesta inmune celular, podemos ver que ha habido una producción, una activación de los linfocitos CD4 con las dosis de 25 y 100 microgramos y con CD8 ha habido un bajo nivel de activación. ¿Ya? Eso quiere decir que ha habido una mayor respuesta de los linfocitos T-helper que de los linfocitos citotóxicos. La discusión. ¿Qué significa discusión? Es el análisis de los resultados que los mismos autores hacen. Entonces, ellos dicen que en realidad el desarrollo de esta vacuna es un éxito debido a lo rápido que se ha desarrollado. Ellos indican que a los 66 días de que salió la secuencia genética del SARS-CoV-2, ellos ya tienen, esta vacuna, ¿no? Ha tomado 45 días la manufactura, es decir, la elaboración y el diseño de los estudios clínicos. Las reacciones adversas han sido bastante moderadas y se ha visto que la mayor reactogenicidad, es decir, la mayor cantidad de efectos adversos, es después de la segunda dosis de 250 microgramos, ¿no? Por tanto, esa sería la dosis que mayores efectos adversos causa. Se ha visto que se producen anticuerpos contra el coronavirus, contra el sitio de unión y contra la subunidad S2P, que es una parte de la espícula, como les había dicho. Se ha visto también que los anticuerpos neutralizantes tienen una concentración similar al plasma. Eso se ha visto que, hay que ver también las características del plasma, ¿no? Si bien
es un indicador bastante bueno. Hay que ver las características de los pacientes que tienen este plasma. Y por otro lado, también hay que considerar que, ¿por qué es importante esto de los anticuerpos neutralizantes? Porque si bien en este momento no estamos haciendo una confrontación de las personas con el virus, es decir, no estamos viendo si realmente las protege contra el virus real, no las estamos exponiendo después de vacunarlas, se ha visto que la presencia de estos anticuerpos neutralizantes está muy relacionada con una protección contra el coronavirus, porque estos anticuerpos neutralizantes evitan que el coronavirus precisamente se agarre, ¿no?, a la célula y pueda infectarla. Y si estamos haciendo contra la proteína espícula cerrada, es como si mantuvieran a la espícula cerrada y no permitieran que se abra. Y si la mano no se abre, no puede agarrar a la célula y por tanto no puede infectarla. Después, aún no se sabe la duración de la respuesta inmune. Recordemos que este estudio es planificado para más de un año de seguimiento y bueno, se ha realizado esta publicación al día 57, ¿no? Por lo tanto, falta. Por otro lado, el RNA mensajero contiene nucleótidos modificados. Eso significa que, como hemos dicho, ¿no?, va a evitar su pronta degradación por genes asociados a interferón, lo cual es una ventaja, lo cual hace que la expresión de los antígenos sea prolongada, es decir, que se da más tiempo al sistema inmune para que se prepare. Y se ha llegado a la conclusión de que la dosis ideal es de 100 microgramos, ya que no presenta tantos efectos adversos como la de 250 y la cantidad de anticuerpos que se produce es bastante considerable. El segundo paper de fase 1 es seguridad e inmunogenicidad de la vacuna en pacientes adultos, ¿no?, adultos mayores. Esto ha sido publicado el 29 de septiembre del 2020. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Se ha recurrido a 40 adultos mayores voluntarios a partir de 56 años y se los ha dividido en dos grupos. En un grupo de 56 a 70 y el otro grupo de mayores de 70 años. Se les ha administrado las dos dosis, tanto la primera como la segunda, de 25 microgramos o de 100. Recordemos que la de 250 ha sido descartada por lo de los efectos adversos. Entonces solamente 25 y 100. Se ha optado por la de 25 para ver si había tal vez un exceso de efectos adversos debido a las características de edad de estas personas. Lo que se ha obtenido es bastante alentador, ya que se ha visto que los efectos adversos son muy similares a los que se tienen con los jóvenes y que igual son la mayoría después de la segunda dosis. Después se ha visto que los anticuerpos neutralizantes se producen en el 100% después de la segunda dosis, indicando nuevamente que es vital contar con la segunda dosis, ¿no? La respuesta celular igual ha sido muy parecida a la vista en jóvenes, lo cual también es muy alentador. Y se ha visto algo muy interesante. Se ha visto que es eficiente contra la variante de 614G. Recordemos que en las últimas semanas hemos estado escuchando de que hay unas nuevas variantes, no son cepas, en realidad son nuevas variantes del coronavirus en Inglaterra, en Sudáfrica y en Brasil. Esta es una variante que en realidad no coincide con ninguna de esas. Lo que han hecho ellos es predecir cuáles podrían ser algunas mutaciones y han visto que contra esta mutación puntual sí podría seguir protegiendo la vacuna. Sin embargo, todavía no se sabría, no se ha hecho la prueba directamente con la cepa que está circulando en Inglaterra y en Sudáfrica, ya que la que está circulando en Inglaterra es una mutación en la posición 501, en la 681 y una de lesión en la posición 69, mientras que la que está circulando en Sudáfrica y también en Brasil es una localizada en la posición 484. Como pueden ver, esto no coincide con el 614, ¿no? Pero nos da un buen indicio de que es posible que pueda ser resistente a las mutaciones. Podemos decir así un término, no es correcto, pero bueno, que la vacuna serviría también para estas mutaciones. Ahora tenemos los estudios de fase 2.
En fase 2 lo que se busca es evaluar en un mayor número de personas y tratar de ver también las dosis, diferentes variables que no se han podido ver todavía en fase 1. El ensayo clínico ha sido realizado, como pueden ver aquí, para evaluar seguridad, reactogenicidad e inmunogenicidad en adultos mayores de 18 años, ¿no? Y esto es hasta agosto del 2021. Como les había dicho, el objetivo es contar con más personas, ¿no? En este caso están contando con 600 participantes adultos sanos, ¿no? Ahora, en la fase 2-3, que es como es un tipo de estudio que va a incluir características tanto de fase 2 como de fase 3. El ensayo clínico de esta fase 2-3 pretende evaluar la vacuna en adolescentes entre 12 y 18 años, ¿no? Y para prevenir el COVID, ¿no? Esto se va a realizar en realidad hasta junio del 2022. Todavía falta un poco. Como les había dicho, se va a evaluar contra un mayor número de personas, en este caso 300 adolescentes que tienen entre 12 y 17 años. Ahora tenemos la fase 3. La fase 3, el estudio clínico ha sido evaluar la eficacia, seguridad e inmunogenicidad en adultos de 18 para arriba para prevenir el COVID, ¿no? Está este ensayo desde julio del 2020 hasta octubre del 2022. Este ensayo incluye 30.000 participantes, que incluye adultos mayores, pacientes con afecciones clínicas preexistentes, pero en situación estable. Si bien tienen enfermedades crónicas, no tienen una condición muy crítica, ¿no? Y lo que se ha procurado es que de estos 30.000, 15.000 sean sanos y el resto sea con afecciones y mayores. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es un poco repasar la metodología y los principales resultados de este paper de fase 3, que titula Eficacia y seguridad de la vacuna contra el SARS-CoV-2 mRNA 1273, que es la vacuna Moderna, ¿no? Ha sido publicado el 30 de diciembre del 2020 en The New England Journal of Medicine, que es una revista de muy alto prestigio de Inglaterra. Algo muy importante que tenemos que señalar sobre la metodología de los estudios de fase 3 es que estos estudios incluyen un grupo placebo. ¿Qué es un placebo? Es una sustancia que no es la vacuna, que es administrada con el propósito de realmente comparar el efecto de una vacuna, tanto en lo que se refiere al efecto adverso, como a la respuesta inmunológica que se pueda tener. De ese modo realmente comprobamos que el efecto de nuestra vacuna sea real. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? La primera dosis se ha administrado entre el 27 de julio y el 23 de octubre. Esto se ha hecho en un grupo placebo y en el grupo de la vacuna, como les había dicho. El grupo de la vacuna, bueno, los dos grupos han sido divididos en 3. Uno ha sido de mayores de 65. El otro grupo ha sido de menores de 65 con factores de riesgo y el otro de menores de 65 sin factores de riesgo. ¿A qué nos referimos con factores de riesgo? Son estas características que pueden llevar a que la enfermedad sea más severa. En este caso tenemos a la enfermedad pulmonar crónica, enfermedad cardíaca, obesidad severa, diabetes, enfermedad hepática e incluso VIH. Personas con esas características han entrado al grupo de menores de 65 con riesgo. ¿Ya? ¿Qué se hizo después? Una vez que estas personas han recibido la primera dosis, han esperado 28 días para recibir la segunda dosis. Después de la segunda dosis han esperado 14 días y se ha realizado un desafío con SARS-CoV-2, tanto al grupo vacuna como al grupo placebo. Se ha realizado un seguimiento por 14 días hasta resolución de síntomas a aquellas personas que han resultado infectadas.
¿Cuáles han sido esos criterios para confirmar que estas personas que han sido desafiadas con el COVID hayan realmente sido contagiadas con el COVID? Fiebre a partir de 38 grados, escalofríos, dolor muscular, dolor de cabeza, alteración del olfato o del gusto, un síntoma o signo respiratorio y la prueba de PCR positiva. Estos criterios han permitido confirmar si estas personas expuestas al SARS-CoV-2 han sido o no contagiadas y tendrían que estar en este grupo de los que, por más de que hayan sido vacunados, sí han sido contagiados. Ahorita vamos a ver los resultados. Ahora, dentro de estas personas que también han sufrido esto del COVID, se podía clasificar también si era un COVID severo. Las personas que han sido diagnosticados con COVID era considerado caso de COVID severo si tenían 30 respiraciones por minuto, 125 latidos por minuto, una saturación de oxígeno menor a 93%, presión parcial de oxígeno menor a 300 milímetros de mercurio, falla respiratoria, síndrome de distrés respiratorio agudo, shock, disfunción renal hepática o neurológica e ingreso a terapia intensiva, ¿no? Todos estos criterios, si los pacientes los reportaban, era considerado COVID severo. Entonces, ¿cuáles han sido los resultados? Respecto a los efectos sistémicos, estos han sido entre un 54.9% después de la primera dosis y después de la segunda dosis han llegado a un 79.4%. Es decir, que de 100 personas en este estudio de fase 3, 80 prácticamente tenían efectos adversos sistémicos, que incluían dolor de cabeza, fatiga, dolor muscular, articular, escalofríos y náuseas y vómitos, siendo el más predominante el dolor de cabeza y la fatiga. En el caso de los efectos adversos locales, han aumentado con la segunda dosis. Como pueden ver, de 100 personas, hasta 89 más o menos podemos decir que han reportado efectos adversos locales, ¿no? Específicamente dolor en el sitio de punción por 3 días de duración en promedio. Vamos a hablar ahora de los efectos adversos severos. Los efectos adversos severos que se han registrado han sido hipersensibilidad, es decir, a una alergia fuerte, y también se ha presentado lo que es la parálisis de Bell, que es cuando la mitad de la cara se paraliza, pierde la movilidad. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en estos casos? En realidad, ha sido muy parecida la ocurrencia de estos casos tanto en el grupo placebo como en el grupo vacuna. Si la proporción es muy parecida y no hay una diferencia significativa, eso significaría que realmente no se puede atribuir ese efecto adverso a la vacuna Moderna, sino sería, bueno, por otros motivos, ¿no? Respecto a las muertes, se ha encontrado, sí ha habido unos casos de muerte. En el caso placebo han habido 3 muertes y en el caso vacuna han habido 2 muertes. En el caso vacuna, una de las muertes ha sido por suicidio y la otra ha sido por un paro cardiorrespiratorio. Por tanto, igual la proporción es muy similar entre placebo y vacuna, por lo cual tampoco se puede atribuir que la vacuna haya causado la muerte de estas personas. Respecto a la eficacia, esto es muy importante señalar. La eficacia es ver qué tanto ha protegido la vacuna a las personas contra el coronavirus. ¿Se acuerdan que se han desafiado contra el coronavirus, verdad? Así que eso es lo que se ha visto. En total, se han reportado en todo el estudio 196 casos de COVID, que han cumplido con todos esos criterios que les he indicado para confirmar caso de COVID. De estos 196 casos, 11 eran los que tenían vacuna y 185 los que tenían placebo. Por otro lado, se ha visto también que de estos 196 que han tenido COVID, 30 han desarrollado COVID severo. Eso significa que han cumplido con los criterios que les he indicado anteriormente, ¿no?
De estos 30 con COVID severo, los 30 eran del grupo placebo. Eso significa que realmente la vacuna estaría protegiendo de tener un COVID severo. Si bien han habido personas que sí han resultado infectadas por COVID, este no ha sido severo, es decir, no han necesitado lo que es terapia intensiva, sus signos vitales, o sea, su respiración, sus latidos no han sido incrementados en exceso y tampoco han tenido lo de los factores de saturación de oxígeno y todo eso, ¿no? Así que eso nos demuestra que realmente han llegado a esa eficacia que ellos plantean del 94%. La discusión que ellos tienen es que, bueno, esta vacuna RNA mensajero 2 de 73 previene el COVID y la severidad de la enfermedad. Se ha visto que se generan pocos casos de COVID después de la primera dosis. Esto es algo interesante porque en realidad ellos no planeaban hacer un estudio para ver si la primera dosis era efectiva. Pero bueno, ha sido algo casual que justo a unas cuantas personas que hayan sido vacunadas después de la primera dosis hayan sido expuestas al COVID y se ha visto que muy pocas de las vacunadas realmente han adquirido COVID. Eso indicaría que puede haber una protección parcial después de la primera dosis. Sin embargo, los investigadores recalcan que ese no era su propósito en este estudio. Después se ha visto que hay efectos adversos moderados, lo cual también es bastante alentador. Y que bueno, aún no se sabe si previene la infección asintomática, ¿no? Si las personas no presentaban síntomas, no se les hacía obviamente la prueba de PCR, ¿no? Así que realmente no se sabe hasta ahora con los resultados que se tienen de esta vacuna si podría prevenir una infección asintomática. Y bueno, finalmente vamos a hablar un poco de la aprobación de esta vacuna. Esta vacuna ya ha sido aprobada el 18 de diciembre por la FDA y el 6 de enero de este año por la EMA. Estos dos entes son los entes reguladores en Estados Unidos y en Europa para lo que es todo esto de las vacunas, ¿no? Algo muy importante de señalar es que esta vacuna moderna puede ser congelada entre 2 y 8 grados centígrados. Eso es algo muy importante también que podemos recalcar. Muchas gracias por su atención, espero que les haya gustado el video, que la explicación haya sido lo suficientemente clara y que hayan podido reconocer todo el trabajo que se ha estado haciendo con esta vacuna y hayan podido también comprender los resultados que hemos expuesto. Me gustaría mucho que puedan compartir este video con sus amigos, familiares, con el propósito de que esta información sobre las vacunas sea accesible a mucha más gente de la que realmente es en el momento, ¿no? Un abrazo y cuídense mucho.